Hay lugares en este mundo que guardan cicatrices invisibles, heridas abiertas que no sanan con el tiempo. Yo nunca había creído en eso, hasta la noche en que me enfrenté cara a cara con algo que no podía explicarse ni racionalizarse. Me casé en Monterrey, en una de esas casonas antiguas del centro histórico que parecen atrapadas en una era de lujuria y decadencia. Mi esposa y yo habíamos escogido la casa señorial por su belleza y su historia, sin saber que el pasado del lugar estaba mucho más cerca de la superficie de lo que cualquiera hubiera imaginado. La boda fue una celebración como pocas, llena de amigos, familiares y momentos memorables. La casa estaba decorada con flores frescas y luces que realzaban sus hermosos detalles arquitectónicos. Sus paredes de piedra antigua y los altos techos de madera crujían con la música y las risas. Esa noche, la alegría se sentía palpable, como un recuerdo hermoso que pensábamos que guardaríamos para siempre. Cuando la fiesta terminó, subimos a nuestra habitación en el piso superior. Era una suite grande, con una cama de 4 postes y cortinas de terciopelo pesado que colgaban alrededor, casi como si quisieran ocultar algo. Los muebles antiguos y los retratos al óleo de personas desconocidas añadían un aire de misterio al ambiente, pero en nuestra felicidad no nos importó. Estábamos recién casados, y todo parecía perfecto. Apagamos las luces, y el silencio de la casa se hizo casi total. Me tumbé en la cama junto a mi esposa, disfrutando de la paz que sigue a una larga jornada de emociones. Poco a poco, el cansancio se fue apoderando de nosotros, y la oscuridad nos abrazó. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara. Fue un toque ligero, apenas perceptible, pero lo suficiente como para sacarme del sueño. Algo había golpeado la cabecera de la cama, tan sutilmente que pensé que lo había imaginado. Pero entonces, mi esposa se movió a mi lado, despertada también por el mismo sonido. Nos miramos en la penumbra, y el aire, que había sido cálido momentos antes, ahora estaba helado, como si alguien hubiera abierto una ventana a la fría noche. El silencio se hizo espeso, y fue entonces cuando lo vimos. Una figura femenina, de blanco, de pie junto a la pared. Su vestido era antiguo, como el de una novia del siglo XIX, y parecía brillar débilmente en la oscuridad. No pude ver su rostro, su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, y su cuerpo parecía vibrar con una energía contenida, algo más allá de nuestra comprensión. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la figura se desvaneció, como si hubiera sido absorbida por la pared, dejando atrás un vacío que hacía que todo pareciera aún más frío. No pudimos dormir después de eso. Nos quedamos despiertos, el miedo pegajoso como una segunda piel, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Los minutos pasaron lentos, y cada crujido de la vieja casa nos hacía saltar. Finalmente, la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas, y con ella llegó una sensación de alivio, aunque superficial. Nada de lo que había pasado esa noche podía explicarse con la lógica, pero al menos el día parecía prometernos que las sombras se disiparían. Más tarde, al desayunar en la terraza de la casa, comenzamos a hablar con el encargado, un hombre mayor de aspecto serio que parecía conocer cada piedra del lugar. Cuando le mencioné, con una risa nerviosa, lo que habíamos visto, su rostro se volvió tenso. Nos contó una historia que hizo que mi piel se erizara. La casa, en sus días de gloria, perteneció a una joven de una familia rica. Estaba comprometida con un hombre poderoso, y todo estaba listo para su boda. Pero el día antes de la ceremonia, la encontraron muerta en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido un accidente, otros murmuraban que se había quitado la vida, pero nadie sabía la verdad. Desde entonces, la leyenda de la casa decía que su alma no había encontrado descanso. La novia, vestida con el vestido que nunca pudo usar para su boda, aparecía en las noches, especialmente cuando una pareja de recién casados se hospedaba en el lugar. Buscaba algo, o tal vez alguien, y parecía que nosotros habíamos sido los últimos en llamar su atención. Esa noche, con el sol desapareciendo detrás de las montañas y la casa sumergiéndose de nuevo en la penumbra, el miedo se volvió tangible. Intenté convencerme de que todo había sido un juego de mi mente, un truco de la luz, pero la lógica no podía borrar la imagen de aquella figura blanca desapareciendo en la pared.
Mi esposa y yo decidimos dormir con una lámpara encendida, como si eso pudiera protegernos de lo que acechaba en las sombras. A medida que la noche avanzaba, la casa se volvió un laberinto de ruidos inquietantes. Escuchaba pasos leves en el corredor, como si alguien caminara descalzo, acercándose y alejándose. Las puertas se cerraban y abrían solas, y el viento soplaba con fuerza a través de las ventanas, haciendo que las cortinas se movieran como si fueran fantasmas danzando en la penumbra. Intentaba no mirar, no prestar atención, pero el miedo se había convertido en un ser vivo, respirando a nuestro alrededor. En algún momento, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, el frío volvió. Esta vez, era más intenso, como si algo gélido nos hubiera envuelto por completo. Me quedé acostado, rígido, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso, y fue entonces cuando lo oímos. No era un lamento ni un grito, sino un sonido suave, como el roce de una tela contra el suelo. Algo se movía en nuestra habitación, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, muy cerca. No me atrevía a abrir los ojos. Preferí no ver lo que estuviera ocurriendo, preferí quedarme en la oscuridad de mi propia mente. Pero el sonido continuó, cada vez más cerca, hasta que la cama pareció hundirse ligeramente, como si algo se hubiera apoyado en ella. Quise gritar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, y todo lo que pude hacer fue esperar, congelado, hasta que el frío finalmente se disipó y la habitación quedó en silencio. Al amanecer, decidimos que no podíamos quedarnos ni un minuto más en esa casa. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos, con la sensación de que algo nos observaba desde las ventanas mientras nos marchábamos. Esa casa señorial, que había sido testigo de tantas historias a lo largo de los años, nos había dejado marcados con un recuerdo que nunca olvidaríamos. Y aunque han pasado años desde entonces, todavía siento que el alma de esa novia sigue esperando, atrapada en un día que nunca llegó, buscando lo que le fue arrebatado demasiado pronto. El pianista del pasillo vacío. No hay nada que quite la calma de un lugar más rápido que la sensación de ser observado por algo que no puedes ver. Recuerdo perfectamente cuando me casé en un hermoso hotel en Colorado, uno de esos sitios que parecen sacados de una postal, con sus muros de madera oscura y su arquitectura rústica que te transporta a otra época. Habíamos elegido ese lugar para nuestra luna de miel porque prometía una mezcla de tranquilidad y elegancia que nos pareció ideal. Sin embargo, lo que experimentamos allí fue algo que nunca imaginé vivir. La boda había sido perfecta. Nuestros amigos y familiares nos desearon amor eterno en medio de un paisaje montañoso bañado por el sol de la tarde, y la fiesta continuó hasta que el frío de la noche comenzó a morder suavemente. Nuestra habitación estaba en la última planta del hotel, con un balcón que ofrecía una vista espectacular del valle. Estábamos agotados, pero felices, listos para comenzar nuestra vida juntos en ese entorno tan idílico. Esa primera noche, después de que el último invitado se retirara y el eco lejano de la música de la recepción se desvaneciera, el hotel pareció hundirse en un silencio absoluto. Subimos las escaleras crujientes hasta nuestra habitación, riendo aún por las anécdotas del día, sin sospechar que algo más estaba por comenzar. Cuando entramos, la calidez del fuego en la chimenea nos dio la bienvenida, y parecía que nada podría alterar la paz de ese lugar. Pero a eso de las 2 de la madrugada, todo cambió. Desperté con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Me quedé inmóvil, escuchando, y fue entonces cuando oí la música. Era suave, apenas audible, pero inconfundible. Un piano tocando una melodía triste, una de esas canciones que podrían haber sido populares en los años 20. Me senté en la cama, tratando de entender de dónde venía. No había eventos programados a esa hora, y el sonido era demasiado puro para hacer una grabación. Se deslizaba por el pasillo, como si alguien estuviera tocando con dedicación. La curiosidad pudo más que el miedo, y salí al pasillo en pijama, mi corazón latiendo con fuerza. La música se hacía más clara, como si el pianista estuviera tocando solo unos metros más adelante. El pasillo estaba vacío, iluminado por lámparas de pared que proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de madera.
Caminé lentamente, intentando no hacer ruido, y la música continuó, hermosa y melancólica. Justo cuando me acerqué a una esquina, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Un hombre estaba de pie allí, elegante, vestido con un traje negro antiguo que parecía hecho a medida. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y aunque no pude ver su rostro claramente, la forma en que estaba inclinado hacia el piano invisible era perturbadora. Entonces, en un parpadeo, desapareció. No hubo movimiento, no se desvaneció lentamente, simplemente ya no estaba. La música cesó de inmediato, dejando un silencio tan profundo que me dolieron los oídos. Me quedé de pie, congelado por la incredulidad, sintiendo el peso de algo inexplicable en el aire. Regresé a la habitación sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado, como si temiera atraer la atención de algo más. No dormí bien esa noche, y cuando llegó la mañana, el sol no hizo mucho para disipar el miedo que aún se aferraba a mi pecho. Durante el desayuno, la conversación con el gerente del hotel me dejó aún más inquieto. Le conté, a modo de broma nerviosa, que había escuchado un piano tocando en el pasillo. Él me miró con una expresión seria y luego me reveló la historia. Muchos años atrás, el hotel había sido testigo de una tragedia. Un músico talentoso, famoso por sus serenatas al piano, se había casado en ese mismo lugar. En su noche de bodas, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, asesinado antes de poder dedicarle su última canción a su esposa. Desde entonces, los huéspedes habían reportado escuchar la misma melodía, siempre a altas horas de la noche, y algunos afirmaban haber visto al hombre elegante de pie en los pasillos, como si aún buscara completar su serenata inconclusa. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que el cansancio y la sugestión del ambiente me habían jugado una mala pasada. Pero el miedo no se disipó. La segunda noche, nos acostamos temprano, decididos a descansar. Pero como si la misma tragedia del lugar estuviera programada para repetirse, la música volvió. Esta vez fue más fuerte, y la melodía era diferente, una pieza más desesperada, más urgente. Cerré los ojos con fuerza, deseando que se detuviera, pero el sonido no cesaba. Cuando finalmente me armé de valor para mirar hacia el pasillo, la puerta de nuestra habitación se movía ligeramente, como si alguien estuviera del otro lado, probando la cerradura. Me acerqué con las manos temblorosas y, al mirar por la mirilla, no había nadie. Pero el pomo de la puerta se torció lentamente y un frío inexplicable invadió la habitación. Corrí hacia la cama, esperando que aquello pasara. Después de unos minutos, la música se desvaneció nuevamente y el hotel cayó en el mismo silencio pesado de la noche anterior. La tercera noche fue peor. La melodía ya no era suave ni melancólica, era un estruendo de notas, una especie de grito musical. Parecía que el pianista fantasma estaba furioso, golpeando las teclas invisibles con fuerza, como si supiera que había alguien que escuchaba pero que no podía comprender su sufrimiento. Sentí que las paredes vibraban, que el mismo hotel se estremecía con cada nota desafinada, y todo lo que pude hacer fue sentarme en la cama, incapaz de moverme. Cuando amaneció, decidimos que habíamos tenido suficiente. Empacamos nuestras cosas y nos marchamos sin mirar atrás, sintiendo un alivio abrumador cuando dejamos el hotel y sus secretos atrás. Pero la experiencia no se desvaneció como un mal sueño. Durante meses, tuve pesadillas en las que la música volvía a perseguirme, en las que el pianista elegante se giraba finalmente para mirarme, su rostro vacío y desfigurado por el dolor. Hasta el día de hoy, la melodía sigue rondando mi mente, como un recordatorio de que hay cosas que nunca encontrarán su descanso. Las sombras del viñedo. Hay momentos que, aunque los vivas solo una vez, permanecen grabados en tu mente con una claridad que desafía el paso del tiempo. Mi nombre es Jessica, y recuerdo mi boda con una nitidez que me despierta por las noches, con el sonido de risas inhumanas resonando en mi memoria. Me casé en un viñedo pintoresco en California, rodeada de la suave brisa del campo y un sol dorado que hacía brillar las hojas de las vides como si fueran joyas. Todo era perfecto, o al menos, así lo parecía al principio.
El viñedo estaba en el corazón de una pequeña región vinícola, conocido por sus vistas impresionantes y sus vinos galardonados. Nos encantó desde el momento en que lo vimos, hectáreas de viñas verdes ondulantes, con un antiguo granero remodelado para recepciones y una arboleda que prometía sombras frescas durante el día. La ceremonia fue un sueño, las risas de nuestros amigos, las lágrimas de felicidad de nuestros padres y el ambiente mágico de un día perfecto. Pero cuando la noche se asentó, algo cambió. No fue abrupto ni evidente. Era más bien una sensación, un cambio en el aire que solo noté cuando el último rayo de sol desapareció detrás de las colinas y el cielo se tiñó de un azul profundo. Las luces colgantes que habíamos instalado alrededor del área de la recepción parpadeaban de vez en cuando, como si algo las perturbara. Pensé que era un problema técnico, nada de qué preocuparse. Pero la inquietud ya estaba allí, anidando en mi pecho sin razón aparente. La fiesta continuó, pero mi esposo y yo decidimos alejarnos un poco del bullicio, buscando un momento de paz para nosotros. Caminamos por el borde del viñedo, donde las luces no alcanzaban a disipar del todo la oscuridad. Fue entonces cuando oímos las primeras risas. No eran las risas alegres de nuestros invitados, sino algo más extraño. Se alzaban y caían como si pertenecieran a alguien que trataba de imitar la risa humana, pero fallaba en captar su verdadero tono. Nos detuvimos, escuchando con atención, y los murmullos comenzaron a acompañarlas, voces sin dueño, cargadas de una energía que no debería haber estado allí. Miré a mi esposo y vi que él también lo sentía, la comprensión de que no estábamos solos, de que algo nos observaba desde la arboleda que rodeaba el viñedo. Sin decir palabra, caminamos hacia la fuente de esos ruidos. No sé qué esperábamos encontrar, tal vez a unos adolescentes haciendo alguna broma o a gente del pueblo jugando a asustar a los turistas. Pero nada nos preparó para lo que vimos al cruzar una hilera de vides. En un claro oculto, apenas iluminado por una fogata, había un círculo de figuras encapuchadas. Eran altas y delgadas, sus ropas parecían moverse como si estuvieran vivas, danzando con las llamas de la hoguera. Una figura se destacaba por encima de las demás, llevaba una túnica de un blanco sucio y a sus pies yacía algo que no pude identificar, pero que parecía ser parte de un ritual. Mi primer impulso fue retroceder en silencio, pero mi pie aplastó una rama caída y el chasquido resonó en la oscuridad. Las risas y los murmullos se detuvieron de golpe. Todos los encapuchados se giraron hacia nosotros al unísono, como si fueran parte de una mente colectiva. Una de las figuras, más alta que el resto, dio un paso adelante y se bajó la capucha lentamente. Lo que vi bajo esa tela me persigue incluso ahora, años después, una calavera de animal, retorcida y manchada, con cuencas vacías que parecían absorber la luz del fuego. La mandíbula de hueso se movió, y aunque no salió sonido alguno, sentí un miedo primitivo, como si todo mi ser entendiera que aquello no pertenecía a este mundo. No sé cómo reaccionamos ni cuánto tiempo estuvimos parados allí, congelados por el horror. Pero el siguiente recuerdo que tengo es correr, mi corazón latiendo desbocado, mis piernas moviéndose casi por instinto. Mi esposo y yo corrimos sin mirar atrás, zigzagueando entre las vides, con la sensación de que algo o alguien nos seguía de cerca, respirando en nuestra nuca. Cuando llegamos al auto, no recuerdo haber cerrado las puertas, ni siquiera cómo pusimos en marcha el motor. Solo recuerdo la necesidad desesperada de alejarnos de ese lugar, de dejar atrás las risas inhumanas y la imagen de esas figuras alrededor de la fogata. No regresamos por nuestros regalos de boda, ni por las decoraciones que habíamos preparado con tanto cariño. No importaba. Solo queríamos poner la mayor distancia posible entre nosotros y el viñedo. Pasamos la noche en un hotel cercano, con las luces encendidas y sin poder dormir, repasando mentalmente lo que habíamos visto, intentando darle sentido. Pero no había lógica, no había razón. Días después, mi esposo habló con el dueño del viñedo. Este escuchó nuestra historia con una expresión grave, como si ya hubiera oído algo similar antes. Nos explicó que esa tierra había pertenecido a una secta antigua, un grupo que realizaba rituales en honor a deidades desconocidas, dioses que demandaban sacrificios y ofrendas. Se creía que el grupo había desaparecido hace décadas, pero al parecer, algunas cosas nunca se van del todo.
Desde entonces, he tratado de olvidar, pero el recuerdo siempre vuelve en momentos inesperados, el crujir de una rama en el bosque, el parpadeo de las luces o incluso el olor a humo de una fogata. Esos detalles me llevan de vuelta a aquella noche en el viñedo, a las figuras encapuchadas y a la calavera de animal que me miraba desde las sombras. Y aunque sé que probablemente nunca volveré a pisar ese lugar, hay noches en las que siento que las risas se acercan de nuevo, como si hubieran encontrado una forma de seguirnos, buscando completar un ritual que nunca terminó. La sombra del cura desaparecido. No siempre creí en fantasmas ni en historias de espíritus que rondan lugares sagrados, pero hay cosas que te cambian, que te obligan a aceptar que el mundo tiene rincones oscuros que nunca podrás entender por completo. Recuerdo con una claridad que me resulta incómoda la noche de mi boda en un pequeño pueblo de Puebla, una noche que comenzó con alegría y terminó en un terror que aún me persigue. Mi esposo y yo habíamos elegido una iglesia del siglo XVI para nuestra ceremonia. Había algo hipnótico en sus muros antiguos y su techo abovedado, algo solemne y eterno. La piedra desgastada por los siglos y el aroma a incienso le daban un aire de respeto casi palpable. Cuando caminaba por el pasillo, sentí como si la historia misma nos estuviera observando, bendiciendo nuestra unión con su peso invisible. Fue un día perfecto, o al menos, eso creímos. Después de la ceremonia, la recepción tuvo lugar en una casa colonial cercana, rodeada de jardines iluminados por faroles. La música, la risa de nuestros amigos, el clink de las copas brindando por nuestro amor, todo se sentía tan lleno de vida. Fue mientras disfrutábamos de la velada cuando alguien, uno de nuestros amigos, notó algo extraño en una de las fotos que habíamos tomado en la iglesia. Lo miré mientras fruncía el ceño, y luego me mostró la pantalla de su cámara. Al principio, no vi nada raro. Era una foto de nosotros en el altar, sonriendo, felices. Pero al mirar con más atención, noté la figura sombría. Parecía estar de pie detrás de nosotros, envuelta en una especie de hábito clerical, con la cabeza inclinada hacia un lado de una manera que no parecía humana. El rostro no se distinguía del todo, estaba borroso, pero había algo en esa falta de definición que hacía que la piel se me pusiera tensa. Pensé que debía ser un truco de luz o algún defecto en la imagen, pero la inquietud ya se había instalado en mí. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. Mis ojos seguían buscando sombras que se movieran entre los invitados, figuras que no deberían estar allí. Finalmente, cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se despidieron, nos dirigimos a la habitación que habíamos reservado en una posada antigua del pueblo. La habitación, decorada con muebles de madera oscura y cortinas pesadas, nos dio la bienvenida con un silencio opresivo. La cama era grande y cómoda, pero el cansancio no fue suficiente para tranquilizarme. Me tumbé junto a mi esposo, pero mi mente no dejaba de repasar la foto, esa sombra vestida de hábito, ese rostro que no era un rostro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño comenzara a ganarme, pero lo siguiente que supe fue que me desperté con un sobresalto. La puerta de nuestra habitación, que habíamos cerrado con cuidado, se estaba abriendo lentamente. Un frío gélido entró, y el aire se volvió denso, como si algo se hubiera filtrado desde el más allá. Me incorporé en la cama, mis ojos fijos en la puerta abierta. Por un momento, el silencio fue absoluto, y me sentí atrapada, incapaz de moverme o pensar con claridad. Entonces, un sonido rompió la quietud, una serie de rezos en latín, palabras antiguas pronunciadas en un tono bajo y solemne. Reconocí algunas palabras, fragmentos de oraciones que había escuchado en mis años de educación religiosa, pero el tono con el que eran recitadas no tenía nada de bendito. Era como si alguien rezara no por salvación, sino por desesperación, como si las palabras fueran un escudo contra algo oscuro. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me aferré a las sábanas, mi cuerpo rígido, y sentí como el aire de la habitación se volvía más frío con cada palabra pronunciada. No podía ver a nadie, pero la sensación de que no estábamos solos era innegable. La presencia era pesada, antigua, algo que pertenecía a un tiempo mucho antes del nuestro.
Al día siguiente, todavía temblorosos y agotados, hablamos con los dueños de la posada. Les contamos, con voces nerviosas y risas forzadas, lo que había sucedido, esperando que nos tranquilizaran, que dijeran que todo era parte de una leyenda local. Pero en lugar de reír, sus rostros se volvieron serios. Nos contaron que, hace siglos, el cura original de esa iglesia había desaparecido misteriosamente. Se decía que era un hombre devoto pero obsesionado con proteger el terreno sagrado, hasta el punto de realizar rituales desconocidos para mantenerlo puro. Nadie había visto su cuerpo nunca, y algunos decían que su espíritu aún rondaba, protegiendo la iglesia y sus alrededores de lo que consideraba impuro. Escuchar eso no hizo más que reforzar la sensación de que lo que habíamos experimentado era real, algo más que una pesadilla inducida por el cansancio. La imagen de la figura en la foto, la puerta que se abrió sola y los rezos en la oscuridad se entrelazaban en mi mente, formando un cuadro aterrador que no podía borrar. Esa noche, mientras conducíamos fuera del pueblo, miré por última vez hacia la iglesia del siglo XVI, con sus muros imponentes y su torre elevándose hacia el cielo. Había sido testigo de siglos de historia, de momentos felices y de tragedias insondables. Algo en ese lugar seguía vivo, algo que no quería dejar ir lo que era suyo. Y aunque nos fuimos de allí, llevándonos solo los recuerdos de nuestra boda y esa única foto inquietante, supe que nunca olvidaríamos las sombras de aquella noche, ni los rezos en latín que parecían pedir algo que no podía ser concedido. Los años han pasado desde entonces, pero todavía evito mirar fotos de esa iglesia. No quiero saber si esa figura aún aparece en ellas, porque en el fondo, sé que ese cura desaparecido todavía está allí, vigilando, rezando en la oscuridad. La novia que nunca partió. Recuerdo con exactitud cómo la luna bañaba de plata el paisaje aquella noche. Mi boda había sido un sueño hecho realidad y el antiguo hotel en Guanajuato, donde se llevó a cabo la celebración, era una obra maestra de arquitectura colonial. Las risas de nuestros amigos aún flotaban en el aire mientras mi esposa, Isabel, y yo subíamos las escaleras de piedra hacia nuestra suite nupcial. El tiempo parecía ralentizarse, como si la misma esencia de la historia de aquel lugar quisiera absorbernos y hacernos parte de sus secretos. La suite estaba decorada con muebles de madera oscura y espejos antiguos que parecían haber sido testigos de 1.000.000 de momentos íntimos, felices y, quizás, trágicos. Isabel, agotada pero sonriente, se dejó caer en la cama, y yo no pude evitar detenerme un instante a admirarla. La felicidad del día todavía nos rodeaba, pero había algo más, algo que no podía identificar. Algo que parecía vigilar desde las sombras más profundas de la habitación. Finalmente, me recosté junto a ella y el cansancio del día comenzó a arrastrarme hacia un sueño pesado. Sin embargo, el descanso no fue tan reparador como había esperado. A pesar de mis párpados cerrados, sentía la densa presencia de la oscuridad del cuarto, como si algo velara por nuestro sueño desde las esquinas. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté bruscamente, con el pecho apretado y la piel caliente. Era como si una fuerza invisible se hubiera colado entre las paredes, ocupando cada espacio vacío. Abrí los ojos y lo primero que noté fue que la habitación parecía más fría, más inerte. La luna, a través de los ventanales, proyectaba un resplandor helado que hacía que las sombras se alargaran y se deformaran en figuras imposibles. Al girar la cabeza hacia la puerta de entrada, noté que ésta se entreabrió con un crujido. Algo me detuvo de levantarme. El miedo estaba empezando a asentarse en mi estómago como un ancla. Miré a Isabel, aún dormida, y me prometí no perder la calma. Mis ojos regresaron al rincón más oscuro de la habitación, ese que la luz de la luna no alcanzaba por completo. Y fue entonces cuando la vi. Una figura delgada, vestida con un traje de novia antiguo, estaba de pie. El vestido era elegante pero amarillento, como si los años hubieran drenado su pureza, y caía con pesadez, casi como si la tela estuviera cargada de lamentos. La mujer permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, pero incluso sin moverse, transmitía una sensación de desesperanza que parecía llenar la habitación. El miedo me paralizó, atrapándome en la cama como si estuviera encadenado.
Traté de convencerme de que estaba soñando, pero no podía apartar la vista de esa figura. Algo en su postura era antinatural, un vacío inhumano que hacía que el corazón me latiera con violencia. Los minutos se convirtieron en eternidades y la habitación parecía haber perdido todo rastro de tiempo. Eventualmente, la figura comenzó a desvanecerse, pero no fue un desvanecimiento abrupto. Era como si las sombras la devoraran poco a poco y el aire se volvía más espeso con cada fragmento de ella que desaparecía. Me quedé observando, boquiabierto, mientras la última impresión de su presencia se desintegraba en el vacío. No hubo ruido, no hubo advertencia, solo un peso opresivo que se retiró lentamente, dejando un eco invisible de lo que había sido. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si la noche nunca hubiera albergado tal presencia. Isabel despertó alegre, sin saber nada de lo que había sucedido mientras dormía. Decidí no decirle nada, tratando de dejarlo atrás como una pesadilla producida por el agotamiento, aunque en mi mente sabía que no era un simple sueño. No podía dejar de pensar en esa mujer, en la tristeza inconmensurable que parecía emanar de cada fibra de su ser. No fue hasta el desayuno que descubrí que no éramos los únicos que habían sentido algo extraño en ese hotel. Mientras bebía mi café, un hombre mayor, uno de los empleados, me observó con una mirada sabia y algo dolida. ¿Durmieron bien anoche?, preguntó casualmente. Mi mente debatió si compartir mi experiencia, pero opté por asentir. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esa novia, y algo en la expresión del hombre me decía que él también lo sabía. Más tarde, el gerente del hotel nos llevó a un recorrido por las áreas históricas del lugar. Mientras caminábamos por los pasillos adornados con retratos antiguos, nos contó la leyenda que envolvía a la propiedad. En 1893, una mujer llamada Adela había sido abandonada el día de su boda. Su prometido había huido sin dejar rastro, y ella, rota por el desconsuelo, había vagado por el hotel durante días con su vestido de novia. Al final, fue encontrada sin vida, su corazón incapaz de seguir adelante. Se decía que su espíritu nunca había dejado el hotel, buscando eternamente a su amado. El peso de la historia me golpeó como un puñetazo. No podía evitar relacionar a la mujer que había visto con aquella alma perdida. Pero más allá del terror que sentía, también estaba la tristeza, una empatía extraña por un amor que nunca pudo consumarse. Esa noche, antes de regresar a nuestra ciudad, caminé solo hasta el rincón del hotel donde había visto a Adela. Me quedé allí, observando el lugar donde había aparecido. El aire se sentía denso otra vez, pero no vi nada, no escuché nada. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir sin pensar en ella. En sueños, la imagen de Adela me perseguía, su vestido viejo y su tristeza siempre presente. Comencé a buscar más historias sobre el hotel, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Pero mientras más leía, más relatos encontraba de otros huéspedes que habían experimentado algo similar, siempre en el rincón de las habitaciones más antiguas, siempre con la imagen de la novia desolada. Con el tiempo, mi esposa y yo continuamos con nuestras vidas, pero la experiencia me dejó marcado. Nunca le confesé a Isabel lo que había visto aquella noche, pero cada aniversario de bodas, cuando la luna ilumina las noches con ese mismo resplandor plateado, recuerdo la presencia de Adela. Recuerdo su mirada perdida en la oscuridad, atrapada entre un amor inalcanzable y un destino cruel. Y me pregunto si algún día encontrará lo que busca o si seguirá apareciendo, vestida de novia, esperando en las sombras del antiguo hotel, anhelando lo que le fue arrebatado. He vuelto a Guanajuato desde entonces, pero siempre evito el hotel. No por miedo, sino por respeto. Respeto a una historia que no terminó como debía, a una mujer que no pudo dejar ir. Y quizás, en lo más profundo de mi ser, temo que al volver, la veré otra vez, atrapada en ese instante eterno, incapaz de encontrar la paz. La luna de miel. No todos los recuerdos de una boda son dulces. A veces, lo que queda grabado en tu mente no son las flores, ni las risas, ni las promesas de amor eterno, sino algo mucho más oscuro. Era el año 2005 cuando me casé con Daniel, el amor de mi vida, en un pequeño pueblo de Texas.
La ceremonia fue sencilla, rodeada de familiares y amigos. Un día lleno de sol, lleno de felicidad, lleno de sueños que pensábamos que durarían para siempre. Sin embargo, esa primera noche juntos en una cabaña aislada al borde del bosque fue todo menos un cuento de hadas. El aire de la noche tenía una quietud que se sentía casi antinatural. Nuestra cabaña, pequeña y rústica, estaba apartada, rodeada de árboles imponentes y una oscuridad casi impenetrable. Mientras la luna se asomaba entre las copas de los pinos, un sentimiento incómodo comenzó a instalarse en mi pecho, aunque no quería reconocerlo. Daniel y yo estábamos cansados, pero felices. Después de una larga noche de celebración, caímos rendidos sobre la cama, los sonidos del bosque envolviéndonos. Dormí por un tiempo, no sé cuánto exactamente, hasta que algo me despertó de golpe. Fue un sonido seco, contundente, que parecía provenir de la puerta principal de la cabaña. 3 golpes. Lentos. Constantes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada pulsación llenando el silencio de la habitación. La confusión me nublaba la mente. ¿Había imaginado esos golpes? Me quedé acostada, tratando de escuchar algo más, pero todo estaba en un inquietante silencio. Daniel también despertó y se levantó, con la determinación de quien no teme, pero no puede evitar estar alerta. Se acercó a la puerta y la abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire helado. No había nada ni nadie. Solo la negrura del bosque, que parecía mirarnos desde el otro lado de la entrada, como un abismo esperando tragar cualquier cosa que se acercara demasiado. Daniel cerró la puerta con un suspiro, murmurando que debía haber sido una rama golpeando con el viento. Volvimos a la cama, intentando recuperar el sueño perdido. Pero fue entonces cuando vimos las huellas. Barro fresco, húmedo, se extendía desde la puerta hasta el centro de la habitación, donde desaparecían sin dejar rastro. Mi cuerpo se tensó. No había llovido en días, y nadie debería haber entrado en la cabaña. La humedad de aquellas huellas aún parecía brillar a la luz tenue de la lámpara, y me di cuenta de que no eran huellas comunes. Eran las huellas descalzas de un niño, pequeñas y desordenadas, como si hubieran sido dejadas por alguien que no sabía a dónde ir. Nos miramos sin decir nada. Era como si el aire hubiera perdido todo el calor y la sensación de ser observada se hizo ineludible. Intenté racionalizarlo, pensar que alguien nos estaba jugando una broma, aunque el miedo había comenzado a echar raíces. Daniel, siempre el más valiente, se levantó y buscó por toda la cabaña, pero no encontró a nadie. Cuando regresó a la cama, su expresión había cambiado. Estaba preocupado, y esa preocupación se convirtió en una presencia que se quedó con nosotros durante el resto de la noche. Cerramos los ojos y tratamos de dormir, pero fue inútil. El crujido de la madera, el viento rozando las ventanas, todo se sentía más intenso, como si la cabaña misma respirara y se estremeciera en su soledad. Las horas pasaban lentas, y la oscuridad se sentía como un peso sobre nuestras almas. Entonces, otro sonido me sacó del estado de somnolencia en el que intentaba sumergirme. Esta vez no fueron golpes. Era un ruido extraño, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo del porche exterior. Quería creer que era un animal, pero la cadencia y el ritmo eran demasiado humanos. Me quedé en la cama, demasiado aterrorizada para moverme. La puerta seguía cerrada, y Daniel también estaba despierto, tenso y alerta. Pero ninguno de los dos se atrevía a hacer nada. Simplemente nos quedamos allí, esperando, escuchando. Entonces el ruido cesó, y la quietud volvió, pero no era un alivio, sino un vacío amenazante. A la mañana siguiente, salimos al porche, la luz del día haciendo que las sombras de la noche parecieran casi una ilusión. Pero no lo eran. Lo supimos en el momento en que vimos el camino de tierra frente a la cabaña. Allí, donde la tierra era más suave, había marcas, huellas arrastradas, como si alguien hubiera estado de pie, descalzo, y luego se hubiera dejado caer o hubiera sido tirado hacia el bosque. No había otra explicación posible. Las huellas se adentraban entre los árboles y desaparecían en la maleza, como si hubieran sido engullidas por la espesura.
Intenté convencerme de que solo eran restos de la imaginación, que el cansancio y las historias del pueblo nos habían jugado una mala pasada. Pero Daniel estaba más serio que nunca. Nos quedamos solo otra noche, aunque no queríamos. La segunda noche fue peor. No hubo golpes, ni sonidos extraños esta vez, pero la sensación de que algo estaba cerca, acechando desde las sombras, se había convertido en un latido persistente. El aire estaba pesado, y el silencio se sentía tan denso que me costaba respirar. A la mañana siguiente, nos marchamos. Dejamos la cabaña con la sensación de que algo había estado con nosotros, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Pasaron los años, y a veces, Daniel y yo hablábamos de aquella noche, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero el misterio seguía colgando sobre nosotros, una sombra que nunca se disipó por completo. Lo peor fue cuando volví a encontrarme con uno de los habitantes del pueblo, años después, en una reunión familiar. Le conté nuestra experiencia, esperando escuchar que otros habían pasado por algo similar, que había una historia que pudiera explicar todo aquello. Lo que me dijo se quedó grabado en mi mente para siempre. Me contó que, hace décadas, un niño había desaparecido en ese bosque. Dicen que salió corriendo una noche, descalzo y aterrorizado, y nunca regresó. Lo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron nada, ni un rastro, ni una pista. Solo las huellas que aparecían y desaparecían, como si el bosque se hubiera tragado al niño y su historia. Desde entonces, se habla de él como un espíritu perdido, uno que a veces aparece donde menos lo esperas, dejando huellas de barro fresco como señal de que sigue buscando el camino de regreso, aunque nunca lo encuentra. Y aún hoy, cuando la noche es lo suficientemente silenciosa, juro que puedo sentir la presencia de ese niño perdido, todavía atrapado en la niebla de una noche que nunca terminó. El niño que nadie encontró. No suelo hablar de esto, pero hay cosas que marcan tanto que resulta imposible olvidarlas, aunque uno lo intente. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque incluso ahora, al escribir esto, siento que podría traer algo indeseado, como si al revivirlo le diera fuerza. Fue en la noche de mi boda, un evento lleno de amor, felicidad y promesas de una vida compartida. Mi esposa y yo decidimos celebrar en Mérida, rodeados del encanto y la historia de la península de Yucatán. Nuestra luna de miel comenzaba en una hacienda antigua, un lugar famoso por su arquitectura colonial y su aire encantadoramente nostálgico. La hacienda se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeada de campos abiertos y una densa línea de árboles que parecía crear un muro natural contra el resto del mundo. Llegamos al atardecer, cuando los últimos rayos de sol acariciaban las viejas paredes de piedra y las ventanas con rejas de hierro. Había algo casi mágico en el lugar, una tranquilidad que prometía una noche perfecta después de la locura de la boda. Entramos en nuestra habitación, una suite decorada con antigüedades, con cortinas pesadas y un dosel que parecía salido de otra época. Me sentía afortunado y feliz, sin saber que ese sentimiento no duraría mucho. Dormimos profundamente al principio, agotados por la emoción del día. Pero en algún punto de la noche, desperté bruscamente. La habitación estaba en completa oscuridad, solo iluminada por una franja de luz que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Fue el sonido lo que me sacó de mi sueño. Era un lamento suave y persistente, el llanto de un niño. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado en la hacienda, quizás el hijo de un trabajador o un huésped que se había perdido. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de escuchar mejor, pero el llanto parecía llenar cada rincón del cuarto. El sonido se volvió más nítido, y no pude evitar sentir que provenía de muy cerca, demasiado cerca. Me levanté un poco, sin hacer ruido, y me giré hacia el lado de la cama donde dormía mi esposa. Ella seguía profundamente dormida, ajena al sonido que ahora me rodeaba como una neblina invisible. Sentí una inquietud en el aire, algo que no pude explicar pero que hizo que mi corazón empezara a latir más rápido. Miré hacia el pie de la cama y fue entonces cuando lo vi. Un niño estaba de pie allí. No tenía más de 8 años, con el cabello enmarañado y la piel pálida, como si hubiera estado oculto de la luz durante demasiado tiempo.
Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos, rodeados de profundas ojeras, y su ropa parecía desgastada y sucia, como si llevara años perdida en la tierra. El niño no se movía, solo me miraba con una expresión tan triste que casi me dolió físicamente. Mi cuerpo se congeló por completo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era como si una parte de mí se negara a aceptar la realidad. El niño abrió la boca, y aunque no emitió un sonido, sus palabras llegaron a mi mente de una forma extraña, como si fueran pensamientos que no me pertenecían. Me escondí, pero nunca me encontraron. No supe qué hacer ni cómo reaccionar. Parpadeé, y en ese breve instante, él ya no estaba. El aire de la habitación seguía pesado, como si el lamento de aquel niño se hubiera fundido en las paredes, dejando tras de sí un vacío tangible. Me quedé sentado en la cama por lo que pareció una eternidad, tratando de convencerme de que había sido un mal sueño, una alucinación causada por el cansancio. Cuando amaneció, la luz del sol entró tímidamente por las cortinas y la habitación volvió a sentirse como un lugar normal. Mi esposa despertó sonriente, sin notar la tensión que aún se aferraba a mi cuerpo. No le conté nada, al menos no en ese momento. No quería arruinar la primera mañana de nuestra luna de miel y parte de mí esperaba que el recuerdo se desvaneciera con el tiempo. Durante el desayuno, un guía de la hacienda nos ofreció un recorrido por el lugar. Mencionó la historia del sitio, cómo había sido una plantación próspera en su época y cómo había pasado de generación en generación. Pero fue cuando habló de las leyendas locales que mi atención se agudizó. Una de las historias era sobre un niño que había vivido allí hace más de un siglo. Según la leyenda, durante un juego de escondidas con otros niños de la hacienda, desapareció y nunca lo encontraron. Los adultos buscaron durante días, pero el niño parecía haberse desvanecido en el aire. Algunos decían que había caído en un pozo olvidado, otros, que se había perdido en los campos y nunca pudo regresar. El guía sonrió, como si se tratara de una anécdota más para entretener a los turistas. Pero yo no pude encontrar el humor en ello. La descripción del niño, su desaparición, todo encajaba demasiado bien con lo que había visto la noche anterior. Traté de disfrutar el resto del día, pero la imagen de esos ojos vacíos y la tristeza en su rostro no me abandonaron. No importaba cuánto intentara distraerme, algo seguía jalándome de vuelta a ese momento en la habitación. Decidimos quedarnos solo otra noche. No mencioné mi experiencia a nadie, pero me sentía cada vez más incómodo. Cuando la noche cayó nuevamente sobre la hacienda, el aire se llenó de un silencio espeso. Me acosté con la esperanza de que la noche transcurriera sin incidentes, pero el sueño no vino fácil. Cada crujido de la madera, cada leve sonido en la distancia, me hacía estar más alerta. Cerca de la medianoche, me desperté de nuevo, esta vez sin un sonido que me avisara. Abrí los ojos y sentí de inmediato que algo estaba mal. La habitación estaba demasiado oscura, como si la poca luz que se filtraba la noche anterior hubiera sido devorada. De repente, noté que la puerta de la habitación, que habíamos cerrado con llave, estaba entreabierta. Un frío inexplicable me recorrió y un sentimiento de pérdida llenó el aire. Esa vez no vi al niño, pero el llanto volvió. Era lejano y cercano al mismo tiempo, como si viniera de todos lados y de ningún lugar en particular. No pude más que quedarme allí, en la cama, incapaz de moverme. La sensación era como si la hacienda misma estuviera viva, como si cada piedra y cada rincón estuviera impregnado con el dolor de aquel niño perdido, esperando a ser encontrado pero nunca rescatado. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había sentido y visto era real, y que no se trataba de una simple leyenda para asustar a los visitantes. A la mañana siguiente, convencí a mi esposa de que nos fuéramos de inmediato. No quise dar explicaciones, solo necesitaba salir de allí. Nos despedimos rápidamente, dejando atrás la hacienda y su aire de melancolía atrapada en el tiempo. A lo largo de los años, intenté olvidarlo, racionalizarlo como una experiencia producto del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que pienso en Mérida, en esa noche y en ese niño, sé que nunca podré borrar del todo la sensación de que lo que vi fue algo más que una pesadilla. Desde entonces, he oído historias de otros que se han hospedado allí, algunos que dicen haber sentido lo mismo,
visto las huellas de pies pequeños en el polvo o escuchado el lamento de alguien que nunca encontró su camino de regreso. La leyenda continúa, y aunque he tratado de no pensar más en ello, sé que hay algo, alguien, atrapado en esa hacienda, esperando en vano a que alguien lo encuentre y lo lleve a casa. El sacerdote hereje. Hay momentos en la vida que uno espera recordar con alegría, momentos que deberían estar llenos de luz y felicidad, pero que, en cambio, terminan teñidos de un terror inexplicable. Era 2010, el año en que me casé con Alejandro, en una ceremonia que fue todo lo que había soñado. La iglesia antigua en la Ciudad de México donde nos casamos tenía un aire solemne, con sus vitrales desgastados por el tiempo y sus muros de piedra que parecían susurrar historias de siglos pasados. Había algo casi místico en el ambiente, una sensación de estar conectado a algo más grande que nosotros. Después de la ceremonia, la recepción fue un torbellino de risas y música. Nuestros amigos y familiares celebraban con entusiasmo, y por unas horas el mundo se sintió perfecto. Pero cuando el último invitado se despidió y la música se apagó, Alejandro y yo nos dirigimos a la habitación que habíamos reservado en un hotel cercano, un edificio antiguo convertido en un elegante refugio urbano. La arquitectura del lugar complementaba perfectamente el ambiente histórico de la iglesia, con techos altos, muebles de época y una decoración que parecía haberse detenido en el tiempo. Subimos a nuestra habitación con las manos aún entrelazadas, compartiendo miradas llenas de amor y expectación. La suite tenía un aire acogedor pero extraño, con muebles antiguos y una gran cama cubierta por un dosel de terciopelo rojo. Me cambié y me preparé para descansar, agotada por las emociones del día. Alejandro dejó escapar un suspiro al caer sobre la cama, y por un momento, la paz del lugar me envolvió. Pero esa calma no duraría mucho. Mientras apagábamos las luces y la oscuridad se apoderaba de la habitación, un escalofrío inexplicable recorrió el aire. Algo se sentía fuera de lugar. Me di cuenta de que el crucifijo de la pared, un adorno de hierro forjado que colgaba sobre la cabecera de la cama, yacía en el suelo. Lo miré fijamente, mi mente buscando una explicación lógica. Quizás alguien lo había dejado mal sujeto, o quizás se había caído con alguna vibración. Pero no hubo sonido, ni vibración. El crucifijo estaba perfectamente centrado antes de que las luces se apagaran. Antes de que pudiera procesar más, un murmullo comenzó a llenar la habitación. Era un sonido bajo y gutural, una voz que se alzaba en una oración desesperada, invocando palabras en latín que no lograba entender del todo pero que sonaban desgarradoras, como un ruego. Mi pecho se apretó, y sentí el instinto de quedarme absolutamente quieta, como si mi movimiento pudiera romper un frágil equilibrio en ese espacio. Volteé mi cabeza lentamente hacia la esquina más oscura de la habitación, y allí estaba. Un hombre de sotana negra, apenas iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su rostro estaba en la sombra, pero el contorno de su figura era nítido, inconfundible. Parecía antiguo, una visión arrancada de otra época, como si la sotana hubiera sido tejida con las fibras del tiempo mismo. Sus manos estaban apretadas en una postura de rezo, pero su cuerpo parecía tenso, como si la misma oración que murmuraba lo estuviera destruyendo desde adentro. No podía apartar la vista, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. No sabía si estaba respirando o si mi corazón seguía latiendo. El hombre permanecía inmóvil, excepto por el leve temblor de sus labios que seguían formulando esas palabras antiguas. Entonces, sin advertencia, la figura se desvaneció como una ráfaga de humo disipándose en el aire. Pero el peso de su presencia seguía aplastando la habitación, como un residuo espiritual que se negaba a irse. Alejandro y yo pasamos el resto de la noche en un estado de alerta, incapaces de dormir, incapaces de olvidar. Al amanecer, la luz del sol parecía deshacer el hechizo de la oscuridad, pero la sensación de que algo había compartido ese espacio con nosotros permanecía. Más tarde, visitamos a la madre de Alejandro para hablar de lo sucedido, buscando una explicación, algo que nos devolviera la paz mental. Cuando le describí al hombre de sotana negra, sus ojos se entrecerraron y un aire de preocupación oscureció su rostro.
Me contó una historia que jamás había oído antes, un relato que parecía tan antiguo como la misma iglesia donde nos habíamos casado. Me dijo que, muchos años atrás, un sacerdote que servía en esa iglesia había sido acusado de herejía. Era un hombre apasionado y arrogante que retaba las doctrinas de la fe y hacía rituales que nadie entendía. Cuando la comunidad se enteró de sus prácticas, lo condenaron y fue ejecutado en el lugar donde servía, su espíritu marcado para siempre. La madre de Alejandro dijo que la leyenda cuenta que el alma de ese sacerdote nunca encontró descanso, atrapada en un limbo de penitencia eterna. Aquellos que se casan en la iglesia y poseen una fe lo suficientemente fuerte como para atraer su atención a veces lo ven. Algunos dicen que su alma se aferra a los nuevos matrimonios, envidiando el amor puro que nunca pudo experimentar, mientras otros creen que su presencia es un castigo para aquellos que se atreven a unir sus vidas en ese lugar sagrado. Después de escucharla, algo dentro de mí se rompió. Todo había sido real. No era una alucinación, no era mi mente jugando trucos. Ese hombre había estado allí, observando, rezando por algo que nunca recibiría. Alejandro y yo intentamos dejar todo atrás, pero los días siguientes fueron un tormento. Sentía como si algo se hubiera quedado con nosotros, un rastro de aquella energía pesada que habíamos sentido en la habitación. Las noches eran difíciles. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado a los pies de nuestra cama, aunque nunca había nada allí cuando abría los ojos. Buscamos ayuda, tanto espiritual como psicológica, intentando exorcizar el miedo que se había alojado en nuestra relación. Pero había momentos en los que volvía a esa imagen, la sotana negra, las manos apretadas en un ruego desesperado, la figura que no parecía tener lugar ni en nuestro tiempo ni en nuestro mundo. Eventualmente, dejamos la Ciudad de México y empezamos de nuevo en un lugar lejano, pero nunca volví a sentirme completamente a salvo. En la oscuridad de la noche, siempre temo que, al abrir los ojos, podría volver a ver esa figura en la esquina, rezando y observando, atrapada en un ciclo de pecados y redenciones nunca cumplidas. La novia de las montañas. El primer día de nuestra luna de miel fue tan perfecto que casi parecía una trampa. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por miedo al juicio, sino porque no quiero que esa experiencia me siga más de lo que ya lo ha hecho. Era una tarde de finales de verano cuando mi esposo y yo llegamos a una cabaña aislada en las montañas de Tennessee. Habíamos elegido el lugar porque ofrecía privacidad y una vista que, según las fotos, era simplemente impresionante. Lo que no sabíamos era que, en aquel paisaje de ensueño, también se escondía algo que nunca nos dejaría. La cabaña estaba rodeada de árboles antiguos, tan altos que sus ramas parecían rozar el cielo. Una brisa fresca corría a través del bosque, susurrando entre las hojas de una manera que resultaba casi melódica. Cuando nos instalamos, todo parecía demasiado perfecto, el aire puro, el olor a pino, y la tranquilidad del bosque que nos envolvía como una manta suave. Pero, incluso en ese primer día, hubo momentos en los que algo parecía no estar bien. Era una sensación, una presión invisible en el aire, como si la montaña estuviera esperando. Al caer la noche, el cielo se cubrió de estrellas. Me asomé al ventanal de la sala, admirando cómo las luces del firmamento se reflejaban en el lago cercano. Todo estaba tan en calma que cualquier ruido habría sonado como un trueno. Justo cuando comenzaba a relajarme, noté un movimiento entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero no. Lo que vi fue algo que no debería estar allí, una mujer, vestida con un traje antiguo, flotando a la altura de las ramas más bajas. No estaba caminando, estaba suspendida, como si una fuerza invisible la sostuviera en el aire. Llevaba un vestido blanco, de estilo victoriano, con encajes que parecían teñidos por la luz de la luna. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros y aunque la distancia entre nosotras era considerable, podía sentir la intensidad de su mirada. Se quedó allí, inmóvil, observándome desde el bosque. Un miedo primitivo se apoderó de mí, pero no podía apartar la vista. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé junto a la ventana durante minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver.
Traté de convencerme de que había sido un juego de luces, una ilusión creada por el cansancio del viaje. Pero algo en mi interior sabía que no era así. La atmósfera de la cabaña cambió después de eso. El aire parecía más pesado, como si algo lo hubiera contaminado. Me obligué a apartarme del ventanal y unirme a mi esposo en la cama, sin mencionar nada de lo que había visto. No quería asustarnos sin motivo, o al menos eso me repetí. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Los crujidos de las vigas de la cabaña sonaban más fuertes de lo normal y el viento comenzó a aullar a través del bosque con una intensidad inesperada. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando todo se desató. Los ventanales de la sala se abrieron de golpe, como si una fuerza imparable los hubiera empujado desde afuera. El sonido fue ensordecedor y el viento frío invadió la cabaña, levantando las cortinas y haciendo temblar los muebles. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, un grito desgarrador llenó el aire. Era el grito de una mujer, un sonido que parecía salir de lo más profundo de un alma en pena, como si el dolor hubiera sido destilado en un solo alarido. Me levanté de la cama, paralizada por el miedo, con el corazón latiendo tan rápido que sentí que iba a explotar. No había lógica que pudiera explicar lo que estaba pasando. El grito se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio tan denso que sentía que podía cortarse con un cuchillo. El resto de la noche fue un insomnio agitado, con los ojos abiertos de par en par, esperando el próximo golpe, el siguiente sonido. El amanecer llegó con la lentitud de un castigo. La luz del día trajo un poco de consuelo, pero la sensación de que algo nos había visitado no desapareció. Mi esposo y yo salimos de la cabaña, nuestros nervios desgastados, y decidimos explorar el área mientras tratábamos de olvidar la experiencia de la noche anterior. Más tarde, cuando regresamos, nos encontramos con el dueño de la cabaña. Era un hombre mayor, de rostro curtido y manos fuertes, que parecía haber vivido toda su vida en las montañas. Nos preguntó cómo había sido nuestra primera noche, y aunque no quise parecer paranoica, mencioné los ventanales y el grito. Su expresión cambió de inmediato. Sus ojos, que habían sido amables, se endurecieron y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Nos contó la historia con una voz baja, como si pronunciarlas en voz alta pudiera hacerlas más reales. Hace muchos años, una joven novia había reservado la misma cabaña para su luna de miel. Se suponía que sería un escape perfecto para ella y su prometido. Pero él nunca llegó. Nadie sabía por qué la había abandonado, pero el dolor y la vergüenza la llevaron a tomar una decisión desesperada. Se arrojó desde el acantilado cercano, hacia el lago oscuro que se extendía a los pies de la montaña. Desde entonces, su espíritu nunca había encontrado descanso. El dueño nos dijo que algunos huéspedes, como nosotros, habían oído su grito o visto su figura entre los árboles, como si aún esperara al hombre que nunca llegó. Me quedé helada, y supe, sin lugar a dudas, que lo que había visto la noche anterior no era producto de mi imaginación. Estábamos siendo observados, vigilados por un alma que nunca se había resignado a su destino. La segunda noche fue aún peor. Intenté convencerme de que podríamos superar el miedo, que no había nada que temer si no creíamos en ello. Pero cuando la oscuridad cayó nuevamente sobre las montañas, la cabaña se convirtió en una prisión. Escuchaba pasos fuera, hojas crujir, y la sensación de que algo nos rodeaba no me dejaba. No hubo gritos esa noche, pero la presencia estaba allí, palpable, inmensa. Sentía que si me atrevía a mirar por el ventanal, vería sus ojos fijos en mí, esperando. Salimos de las montañas al amanecer, sin mirar atrás. La experiencia nos dejó marcados, una herida invisible que todavía sangra en los recuerdos. Nunca le conté a nadie más la historia, porque no quiero que el espíritu de aquella novia sepa que aún pienso en ella. Pero incluso ahora, en noches de viento fuerte, a veces creo escuchar un grito lejano y me pregunto si la mujer en el vestido victoriano sigue allí, esperando a su prometido en las sombras de las montañas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más,
Gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.